Bien, Dios les bendiga nuevamente, estamos con ustedes en este día domingo. Hoy estaremos hablando acerca de los destructores de sueños. De hecho, Dios es un generador de sueños. Vamos a estar hablando en Génesis en el capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta que cuando Dios hizo al hombre, hizo un propósito con el hombre. Nuestro propósito en este momento no es explicar acerca de cómo Dios hizo al hombre y cómo fue explicarlo científicamente, pero sí queremos analizar los propósitos que Dios tuvo al hacer al hombre, ¿verdad? Vamos a estar leyendo Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Bueno, el primer aspecto que nos vamos a dar cuenta nosotros es que cuando Dios hace al hombre, lo hace para que lo represente su imagen aquí en la tierra. Dios hace al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, y de esa manera Dios está teniendo un representante que lo dé a conocer, porque es su imagen y su semejanza, ¿verdad? Dios busca un representante que manifieste su vida, que tenga su imagen, que tenga su semejanza en capacidad de conocer y en su capacidad, ¿verdad?, de razonar, de crear, en su justicia, en su moralidad, en su santidad. Dios está buscando a alguien, y cuando forma al hombre, cuando crea al hombre, la intención de Dios es que el hombre lo representara, pues está hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? No tiene que ver en el aspecto físico, no estamos hablando de eso, estamos hablando en cuestión de la persona. La semejanza que tenemos con Dios es que nosotros tenemos razonamiento, ¿verdad? Tenemos la capacidad nosotros de poder hilar ideas, tenemos la capacidad de convivir, de poder reflexionar. No es tanto en lo físico, la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con su persona. Tiene que ver con que Dios es creador. Nosotros tenemos un sentido de justicia también. Nosotros tenemos acciones. Tenemos actitudes que tienen que ver con lo espiritual. Así es que Dios estaba buscándose un representante, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió con ese proyecto que Dios había determinado? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto para ello, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 28, vamos a estar leyendo ahorita acerca de lo que dice Pablo. Pero Job era un hombre también que conocía de Dios. Job era un hombre que conocía acerca de la justicia de Dios. Él también medita sobre esto, ¿verdad?, lo que es justo. Y Salomón, el hombre que se decía más sabio, pues ahora él está dándonos esta afirmación: Dios hizo al hombre recto, pero todos los hombres buscamos la perversión. Y el apóstol Pablo nos sienta en el banquillo de los acusados. Esto es muy importante, porque Pablo, él comprende la creación, pero él comprende la condición del hombre, y nos sienta en el banquillo de los acusados y nos hace responsables de Dios y de la vida también de cada uno de nosotros, ¿verdad? El hombre se alejó de Dios y se perdió en el proyecto inicial que Dios tenía. Dios se dio a conocer primero en la creación. En el capítulo 1, versículo 18 al 28, Pablo está hablando, y lo primero que él explica es que Dios se da a conocer en la creación, y no hay excusa que el hombre diga: yo no puedo saber de Dios, no conozco, porque yo creo que todos hemos, de alguna manera, en el firmamento, en la naturaleza, saber que todo esto alguien lo creó. Así es que el hombre conoció de Dios y de los juicios de Dios, pero el hombre no rindió gloria a Dios ni reconocimiento. Dio más reconocimiento y gloria a las criaturas que al Creador, distorsionando la imagen de Dios y la imagen de sí mismo. El hombre se corrompió, diciendo ser sabio se hizo necio, es lo que dice Pablo. Se hicieron necios, cambiaron la verdad por la mentira. Pablo nos está dando una responsabilidad tremenda a toda la humanidad, ¿verdad? Fueron los hombres corrompidos y fueron entregados a sus propias inmundicias, fueron entregados y ellos tuvieron que deshonrar o deshonraron sus cuerpos, se entregaron a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, mujer con mujer, es lo que dice Pablo, cambiaron su uso natural, hombres y mujeres, y no aprobaron tomar en cuenta a Dios, por lo que fueron abandonados a una mente reprobada, es lo que dice Pablo, ¿verdad?, para hacer cosas que no convienen.
Bueno, el hombre perdió su capacidad inicial de conocer y razonar, de justicia en la vida y con los demás, de tener una relación siempre fracturada, ¿verdad? Donde no tiene la capacidad de convivir bien, y aún con Dios es una relación fracturada la que se lleva a cabo, ¿verdad? Esta acción de ser así se le llama pecado en el hombre. Es una transgresión, es brincar los límites, es tener un pensamiento errático acerca de las verdades de los principios de Dios. Se torció. El representante que Dios había puesto aquí se torció. El hombre que iba a manifestar su imagen se corrompió. El hombre que iba a manifestar y dar a conocer a Dios, sí, distorsionó a Dios mismo, cambió la verdad por la mentira, ¿verdad? Se desvirtuó totalmente. De tal manera que ahora cuando el hombre se presenta a Dios, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno solo que sea justo ante Él. Dice, todos hemos pecado, y si todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El alejamiento que tuvo Adán en su vida espiritual relacionado con Dios nos afectó a todos sus descendientes. Somos engendrados con el germen del pecado de Adán en nosotros. Dice la Escritura, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En nuestro cuerpo gobierna también la ley del pecado, y esto nos hace vulnerables a todos nosotros, ¿verdad? A fallarle continuamente a Dios. Esa es la antropología de Dios, esa es la condición nuestra. No hay ni siquiera uno que sea justo. Nuestra alma perdió la parte espiritual, ¿verdad? Solo quedan rasgos muy limitados. Sí tenemos algunos rasgos de bondad, de misericordia, pero es muy limitado. Todo está siempre limitado por nuestra humanidad. Y la tendencia nuestra siempre es hacer mal, ¿verdad? El hombre ahora vive en esta tierra, pero no encuentra descanso, ¿verdad? El hombre ve una tierra ahora estéril, ¿verdad? El hombre, aquello que alimentaba lo espiritual en él, se desconectó, se perdió, sus emociones se dañaron. Ahora somos egoístas cuando hablamos de nuestras emociones, ¿verdad? Somos rencorosos, somos llenos de temores e inseguridades, de altivez. Bueno, eso es lo que hay en nosotros. Los pensamientos también perdieron el rumbo, la manera de pensar. Quedamos atrapados en una confusión donde nos hicimos sabios a nosotros mismos. Nuestro sentido de razonar la justicia está muy desajustado porque nosotros nos orientamos en una forma muy egoísta cuando se trata de tomar decisiones justas hacia nosotros o hacia los demás. Siempre estamos alterados en ese aspecto, ¿verdad? Nuestra voluntad está cautiva del sistema que es contrario a los valores de Dios de este mundo, ¿verdad? Nuestro cuerpo está vulnerado 100% por sus apetitos, está vulnerado no solo por sus apetitos, sino que también el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Con facilidad infringe engaños en nuestras vidas. Sí, nuestras almas están atadas, quedan cautivas a un sistema, sí, que nos aprisiona a todos nosotros. Quiero leerle Romanos 7:23 que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que mientras estemos en este cuerpo, nosotros estamos bajo la ley del pecado. Es imposible, o sea, nadie puede decir que es justo, nadie puede decir que no va a errar, nadie puede decir que es demasiado sabio, nadie puede decir que es lo mejor que hay aquí, ¿verdad? Que es diríamos, la última Coca-Cola en el desierto, porque la Biblia es bien clara. La antropología de Dios nos ubica a todos que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Ya no tenemos la imagen de Dios, ni la capacidad de razonar, ¿verdad?, con la inteligencia de Dios, ni de ejercer justicia, ni de tener vidas morales que agraden a Dios. Esa ya no es la capacidad. Porque Adán se separó de la fuente espiritual que era Dios y quedamos dañados. Así es que cuando venimos a este mundo, la parte espiritual en nosotros, alma, cuerpo y espíritu, la parte espiritual queda separada, nacimos separados. O sea que desde que hemos nacido aquí estamos en este cuerpo que ya fue afectado por el pecado y es una situación que a todos nos está afectando. El pecado ha frustrado los proyectos de Dios. Dios pensó en alguien que lo representara aquí en la tierra, ¿verdad?
el hombre que hizo a su imagen y a su semejanza. En nosotros se ha borrado mucho esa imagen, ¿verdad? No nos parecemos a nuestro Creador. Es como la moneda que ha circulado mucho, la imagen se le ha borrado. Entonces nosotros ahora tenemos el problema de que muy poco reflejamos la imagen de Dios. Entonces Dios busca un representante aquí. Ese era el plan, el proyecto de Dios, que lo representara, que lo diera a conocer su imagen y su semejanza. Pero no solo eso, Dios también pensó en el hombre para compartir su autoridad con él. En los versículos 26 y 28 dice que le encomienda señorear y sojuzgar en toda la tierra, ¿verdad? La palabra sojuzgar es someter, es dominar, subyugar, poner bajo yugo. La palabra señorear es dominar o mandar en algo como señor, ser más elevado que otro. Bueno, el resultado fue un hombre que terminó haciendo lo que le parecía mejor. Su manera de conducirse, de tomar decisiones, fue independiente. Ya no quiso tomar a Dios en cuenta, ¿verdad? Aquella fuente de autoridad que se le había delegado, la rechazó. Él se hizo autónomo, sin darle cuentas a nadie. Ese es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es que, ¿cómo representamos una imagen de autoridad aquí de Dios si nosotros no nos gusta sujetarnos, nos gusta hacer lo que nosotros nos parece mejor, ¿verdad? Eso trajo consecuencias, ¿verdad? Nos hizo perder también la autoridad, porque la fuente de autoridad venía precisamente de Dios, era un proyecto de Dios, alguien que lo diera a conocer, alguien que fuera capaz, ¿verdad?, de transmitir su autoridad sujetándose a su autoridad. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué importante es saber, ¿verdad?, que Dios en su proyecto siempre pensó bien en nosotros. Siempre estuvo pensando en que todo lo que hay aquí en esta creación pudiera servirnos, y Él pensó en bendecirnos. Esa era una bendición, ¿verdad? Dios había pensado en bendecir al hombre en lo que hay en las aves, todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay en las aguas. Todo, las plantas, todo era una bendición para el hombre, y el hombre iba a señorear, iba a sojuzgar. El problema aquí es que el hombre quedó vulnerado, sí, perdió la autoridad, quedó a merced de su pecado, quedó despojado de todo privilegio de autoridad. Se perdió el plan para representar a Dios en ese señorío aquí en la tierra. Quedó a merced de Satanás, el engañador de nuestras almas. Sí, el hombre totalmente perdió toda autoridad, ¿verdad? Se dañó su relación con Dios, se dañó a sí mismo, perdió la seguridad que emanaba de Dios en un ambiente donde tenía toda la autoridad, donde Dios todo lo había puesto a sus pies. Ese era el plan inicial en la tierra, ¿verdad? Que se volvió esa tierra improductiva. Las relaciones con los demás fueron difíciles, disfuncionales. El hombre perdió la capacidad para llevar una buena relación con los que le rodeaban sin que dañara a él a otros, o que lo dañaran, terminar dañado. Ese fue el problema. El hombre perdió toda la autoridad, y cuando el hombre pierde eso, bueno, el proyecto de Dios empieza a irse por tierra, ¿verdad? Su cuerpo quedó expuesto por la separación con Dios, a la enfermedad, a la debilidad, ¿verdad?, de sus propios apetitos, y sobre todo quedó expuesto a la muerte. Esa es una de las cosas más tristes, ¿verdad?, que a la humanidad aqueja, que nuestro cuerpo va siendo afectado por el tiempo, y el final nuestro, dice la Biblia, escrito está que todos tenemos que morir. La palabra muerte es separación. Primero la muerte espiritual es separados de Dios, pero hay otra muerte que es una separación del alma, del espíritu, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia, el espíritu vuelve a Dios, el alma tiene que ir a dar cuentas a su creador de su mayordomía, pero el cuerpo, dice la Biblia, que vamos al polvo nuevamente. Esta es la realidad, con la imagen y semejanza de Dios distorsionada, ¿verdad?, en nosotros. Bueno, por nuestra elección de desobedecer, esto es lo que hemos tenido como consecuencia de pecar, ¿verdad? Nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión, nuestros propios razonamientos, ¿verdad? Ignorando los propósitos de Dios, ¿verdad? Sin tomar a Dios en cuenta. Aún así, culpamos a Dios de las condiciones miserables que hay en la humanidad. Decimos, Dios es el responsable, o estamos culpando a no sé cuántas gentes, ¿verdad? Culpamos a medio mundo, pero no aceptamos que el pecado, y nuestro pecado, es el responsable de que los sueños sean destruidos. Sí,
Lo que Dios estimó después de haber hecho al hombre, lo que Dios ha estimado después de que el hombre falló y por decisión propia decidió alejarse de Dios y no tomarlo en cuenta. Versículos 10, 18 y 31 del capítulo 1 de Génesis, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Qué había hecho Dios? Al hombre a su imagen. ¿Qué había hecho Dios? Le había dado autoridad para señorear y eso juzgar la tierra. Todo lo que Dios hizo estaba bien. Su proyecto estaba bien. Lo que somos no es el proyecto de Dios en la actualidad. Dios tenía otro proyecto, pero el pecado fue un destructor, ¿verdad? De sueños, de propósitos. Pero Dios también es un generador de sueños y de propósitos. El hombre ahora puede alcanzar en Dios nuevamente sueños, propósitos que Dios trazó desde el inicio, cuando pensó hacerlo a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios hizo al hombre se esmeró. Todas las cosas dijo y sea la luz, y Dios empezó a hacerlo, pero cuando Dios hizo al hombre dice que Él mismo lo formó del polvo y sopló en él aliento de vida, ¿verdad? Y fue vamos a decir, la cumbre de su creación. Dios tenía un propósito y un proyecto y Dios lo vuelve a retomar, ¿verdad? Dios bendice al hombre en su plan original, sí, dándole todo para comer, todo para que pueda subsistir. Dios ha sido tan generoso. Pero lo más importante es que Dios no ha perdido el sueño, el propósito que Él tiene para el hombre, ¿verdad? El profeta Isaías nos dice el por qué el hombre ha cambiado el plan original, porque no cumple el propósito original. Isaías 59, versículo 1, 2 y 7 y 9. Al 7 y 9 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Esta es una de las cosas que el profeta dice. Nuestros pecados han hecho una división con Dios. Y sigue diciendo Isaías, dice en Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, Dios es el generador de sueños. Dios no quitó el dedo del renglón, ¿verdad? Dios sigue trabajando en su propósito. Dios sigue, ¿verdad? Cuando Él nos da a Jesucristo, Él retoma nuevamente el proyecto, ¿verdad? En Jesucristo. En Lucas 4, 18, 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es todo esto, ¿verdad?, en beneficio nuestro. En nuestra alma y en nuestro espíritu nos da libertad, ¿verdad? Y perdón de pecados en Cristo. En Juan 8, 34, 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, para nosotros que tenemos alma, cuerpo y espíritu, también el profeta Isaías tiene palabra. Hemos sido afectados fuertemente en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo y nuestra alma, en nuestro espíritu hay enfermedad. En Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ha sido sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es muy importante, ¿verdad? Los sueños de Dios empiezan a cumplirse. Trae libertad al alma, trae perdón de pecados, sana las heridas, ¿verdad? Los recuerdos dolorosos en la mente, las emociones, ¿verdad?, dañadas, lastimadas. Dios las sana, pero también nuestro cuerpo, ¿verdad?, trae sanidad. Así es que Dios hace una obra completa. Dios trata todo el mal del hombre ahora en Cristo. Lo restaura y el plan original de Dios nuevamente se vuelve a establecer. Todo queda ahora en Cristo. Él trata la enfermedad,
Y la enfermedad abarca todas las dolencias. Cuando la Biblia habla de que por su llaga somos sanados, cuando la Biblia habla de nuestras enfermedades, de que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, Dios está hablando, sí, no solamente del cuerpo, sino también del alma, ¿verdad? Abarca las dolencias, abarca la ansiedad, abarca las calamidades, el quebranto, lo desgastado, el estar débil, lo afligido, lo entristecido. Abarca el sentir miserable, hace el sanar la llaga, ¿verdad? Y el mayor dolor, Él también trae alivio. Así es que Él está hablando de una sanidad en el alma y una sanidad en el cuerpo. El sueño de Dios vuelve nuevamente a retomarse y Dios quiere que el hombre sea su representante, dándolo a conocer en su imagen y semejanza, pero también ejerciendo esa autoridad. En el Salmo 103, versículo 3 al 6 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y lo dice, y el que sana todas tus dolencias. Se refiere tanto al alma como al cuerpo. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. No importa cuál sea el proyecto, no importa cuál sea la situación, Dios quiere retomar nuevamente y regresarnos al inicio, ¿verdad? A su imagen y semejanza, sí, y a la labor de autoridad, ¿verdad? A la misión de autoridad que Él nos dio. El que sacie de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios nuevamente empieza a generar sueños. Dios es generador de sueños. ¿Cuál es su sueño? Quiero yo preguntarle, ¿verdad? Tenemos que llevarlo al Señor. Tenemos que reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. Dice el proverbista, reconócele en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Nosotros no debemos permitir que el pecado nos destruya y destruya nuestros sueños, ¿verdad? Los proyectos de Dios son vigentes, son en la actualidad y son para los que creen. Dios quiere bendecirnos en grande manera. Su plan original sigue aún todavía vigente aquí en la tierra, ¿verdad? Quiere que seamos su imagen, su semejanza y que ejerzamos autoridad y establezcamos su reino aquí en la tierra. Yo no sé cuántos proyectos usted tiene, pero usted tiene que llevarlos a Dios. Usted tiene que ir en fe, creyendo, y tiene que dejar que Dios vuelva a generar nuevamente sueños desde el inicio. Los pensamientos de Dios es solamente hacernos bien. Dios nunca ha pensado en hacernos mal. Él es el generador de sueños y el pecado es un destructor de sueños. Cuando nosotros empezamos a culpar a los demás por lo que no hemos alcanzado, cuando empezamos a quejarnos, cuando empezamos a lamentarnos por cualquiera que sea la situación, vamos a pensar en esto. El pecado es el responsable y nosotros que nos hemos puesto como esclavos, ¿verdad? Nos hemos hecho súbditos de él. En lugar de culpar y de reclamar, ¿por qué no ir como aquel publicano, ¿verdad? Que se presentó a Cristo y le dice, sé propicio a mí, pecador. Muchos hombres de Dios vieron sus sueños, sí, destruidos por el pecado. Tenemos nosotros un Moisés, que en lugar de entrar a la tierra, sí, él no logró entrar. ¿Por qué? Porque él hizo algo que le afectó. Tenemos a un Salomón que era el hombre más sabio y el pecado lo hizo el hombre más necio. Tenemos a un Saúl, ¿verdad? Que Dios le da todo un proyecto para gobernar una nación, pero el pecado también le quitó la oportunidad de gobernar. ¿Qué es lo que usted tiene como sueños en su corazón? Dios es un generador de sueños, el pecado es un destructor. Pero acerquémonos a Dios confiadamente al trono de la gracia. Si las cosas no vienen bien, usted no reclame, no llegue quejándose, sino simplemente dígale, sé propicio a mí, pecador. Señor, mi vida está en tus manos y tu proyecto sigue, tu propósito sigue. Sé que a través de esto yo voy a reflejar tu imagen, Señor, esperando en ti, llenándome de tu paz sin importar las situaciones. Sé que a través de esto me das la autoridad y ahora yo, Señor, podré escalar, podré andar en tus alturas, porque en el nombre de Jesús vamos a sujetar a ti nuestras emociones, nuestros proyectos y nuestros pensamientos. Que el Señor le bendiga. Dios es generador de sueños y el pecado es un destructor. Que esta palabra sea de edificación para su vida. Dios le bendiga.